Muy buenas tardes. Martes de pleno en las Cortes de Castilla y León. Hoy uno de los temas que ha protagonizado declaraciones cruzadas entre gobierno regional y oposición ha sido el blindaje de los servicios públicos por ley, una medida que propone el PP. El líder del PSOE ha acusado a la Junta de que lo que quieren blindar son los recortes sanitarios. Leticia Sánchez. Sí, dice el PSOE que la proposición registrada por los populares es solo un corta y pega de una orden de 1991 que asegura la Junta viene incumpliendo sistemáticamente y por eso va a consolidar los recortes. El presidente empeña su palabra en que no se cerrarán guardias ni consultorios y acusa a los socialistas de hacer política con la sanidad. Blindar los recortes. Es un truco de trileros, es un nuevo plan Aliste. No se van a cerrar los consultorios mientras yo sea presidente y lo vamos a blindar por ley. El dolor crónico es una de las patologías más complicadas de diagnosticar, pero afecta al 20% de los ciudadanos de Castilla y León. Hoy escucharemos el testimonio de pacientes que conviven con dolencias a diario. Castilla y León se plantea prohibir la venta de bebidas energéticas a menores. De momento, Galicia es la única comunidad que ha dado este paso y es que 4 de cada 10 estudiantes consumen estas bebidas en España. Europa se mantiene vigilante después del atentado de anoche en Bruselas. Se eleva la alerta terrorista en un ambiente complicado por el conflicto entre Israel y Hamás y por los llamamientos a la violencia del terrorismo islámico. Aquí en España se mantiene el nivel de alerta 4/5, pero se han ordenado medidas complementarias de seguridad. Hoy se ha reunido la mesa de valoración y han decidido reforzar los dispositivos en los puntos más sensibles. El conflicto diplomático entre la Embajada de Israel y España ha llegado hoy también al Consejo de Ministros. Dice Álvarez que cree que ha sido un incidente puntual, aunque defiende que haya diferentes opiniones en un gobierno, sobre todo, dice, si es de coalición. El miedo a la guerra está afectando ya a los viajeros y se están dando, nos dicen desde las agencias de viajes, cancelaciones masivas. El destino más afectado, Israel, pero también otros cercanos como Egipto o Jordania. 2 personas están siendo investigadas como presuntas autoras de un delito de sustracción de menores. Los padres secuestraron a su bebé de 16 meses y huyeron a Portugal para no entregárselo a servicios sociales. Los agentes de la Guardia Civil los localizaron y enviaron al bebé de 16 meses al Hospital Virgen de la Concha para evaluar su estado de salud. Y en León, 3 miembros de una misma familia han tenido que ser ingresados en la unidad de cuidados intensivos por una intoxicación tras el consumo de setas silvestres. Día de alerta amarilla por el fuerte viento en varias zonas de Castilla y León. En el caso de las ciudades de León, Valladolid y Salamanca se ha tomado la decisión de cerrar varias zonas arboladas que presentaban riesgo de desprendimiento de ramas. La sanidad ha centrado el debate en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, que ha empezado esta tarde. Han sido varios los grupos parlamentarios que han preguntado al Gobierno regional por su plan para blindar los servicios públicos. Leticia. Sí, han sido el PSOE, la Unión del Pueblo Leonés y Ciudadanos, que aseguran que la proposición de ley del Partido Popular solo supondrá consolidar los recortes que aseguran ya se producen en los consultorios locales. El presidente Mañueco les acusa de buscar excusas para no alcanzar un pacto por la sanidad al que les emplazaba hace tan solo 15 días. El presidente de la Junta remarca su compromiso. No se van a cerrar los consultorios mientras yo sea presidente. No se van a quitar los médicos de las guardias, ni en el área de salud de Cistierna ni en el de Sagún. Eso le empeño yo la palabra, porque si no, alguien se tendrá que ir para su casa. Pero la oposición no se fía. Blindar los recortes. Es un truco de trileros, es un nuevo plan Aliste. En Carucedo sin médicos desde el principio del verano. En Páramos del Sil todos los consultorios cerrados desde la pandemia. ¿Por qué le parece a usted eso tan mal? Tal vez porque esta ley de blindaje le va a quitar metralla política para el futuro.
Mañueco le acusa de hacer política con la sanidad y buscar excusas para no pactar, también a la UPL. Ni somos tontos ni nos vamos a quedar callados. Ya el otro día la gente de la montaña oriental salió a la calle. Ya los alcaldes de la montaña, incluidos los suyos, saben de boca de los propios profesionales sanitarios qué es lo que ustedes están haciendo. A poner excusas para no pactar. Acusaciones de recortes a las que se sumaba Ciudadanos. Querían ir a las elecciones ocultando la verdad de la política que ahora practican. Entiendo que el blindaje de los servicios públicos le moleste. No es posible esperar otra cosa de quien se ha pasado la vida política restando, cerrando y destruyendo. En definitiva, la vida política de la nada. Dice el consejero de Sanidad que el tiempo les dará la razón y que ya están tomando medidas para que haya más médicos. Lo contrario asegura que hizo su antecesora. Llevo años sin saber lo que es levantarse un día de mi vida sin dolor. Siempre tengo dolor. Lo primero que nos mandan también es a psiquiatría. Estás loca, es para no hacer nada. Acaban de escuchar a dos mujeres que conviven con dolor crónico, una patología que afecta a casi 500.000 de personas solo en Castilla y León. 2 de cada 10 habitantes tienen historias similares. Se levantan y se acuestan con dolencias permanentes y su calidad de vida se resiente. Nuestra comunidad cuenta con una red de unidades que los atienden. Hemos estado en uno de esos espacios. Castilla y León es pionera en el tratamiento del dolor crónico. Esta unidad en Valladolid fue la primera que se puso en marcha. Lleva en funcionamiento más de una década y por aquí pasan cada día más de 75 pacientes. Unidades como esta se han extendido por el resto de hospitales de Castilla y León. La próxima en abrir será en Ávila, como se acordó en el debate del estado de la región. Aquí en Valladolid se ofrecen todos los tratamientos posibles por parte de un equipo multidisciplinar. La mayoría son pacientes con dolor crónico. El dolor crónico puede ser sin una base clara, que se trata desde un punto de vista más médico o de psiquiatra o la psicóloga, y luego hay cierto tipo de dolor crónico, lumbar, con una estenosis de canal. Este tipo de pacientes se atienden más desde el punto de vista de los médicos anestesiólogos y de los médicos rehabilitadores que estamos en la unidad. A volar sin dolor. Tenemos que echar a volar sin dolor. Es su símbolo y un deseo, que el dolor no les impida vivir. Yo tengo fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, hiperpresión rotuliana en las rodillas. Llevo años sin saber lo que es levantarse un día de mi vida sin dolor. Siempre tengo dolor. En esta asociación han encontrado refugio y aliento frente a la incomprensión que a menudo precede al diagnóstico. Lo primero que nos mandan también es a psiquiatría. Estás loca, no te lo crees ni tú, mira qué bien estás y dices que te duele todo, es para no hacer nada. Pero el dolor es invisible y muchos días insoportable. Hay días que no te puedes levantar ni de la cama. Hasta los abrazos duelen. Mi marido, mis hijos me dan un abrazo y es que prefiero que me duela porque no quiero perder eso. Son energía, les dice su psicóloga, como lo son también estos momentos cómplices. No me puedo levantar. Y la risa, por eso, no la pierden, aunque la cabeza a veces les diga lo contrario. Siempre hay que hacer un esfuerzo. Es una lucha diaria para la que hoy piden el apoyo de la ciencia. Castilla y León se plantea seguir los pasos de Galicia y prohibir la venta y consumo de bebidas energéticas a los menores de edad. Lo ha dicho esta mañana el consejero de Sanidad. Esos refrescos pasarían a tener la misma consideración que el alcohol para los menores de 18. El Ministerio de Sanidad también está a favor de limitarlos. Una vez que hayamos visto todas las variables de este problema, pues estaríamos, si así lo llegamos a concretar, estaríamos dispuestos. 4 de cada 10 estudiantes consumen estas bebidas en España. Algunos expertos, por ejemplo, comparan las bebidas energéticas con el alcohol por los riesgos que tienen para la salud, sobre todo para los menores. Solo una lata contiene el doble de la cantidad de ingesta de azúcar diaria recomendada para una persona y además pueden producir fuerte dependencia a partir de los 10 años. Suelo tomar Red Bull o Monster. No me gusta el sabor, me parece súper dulce y que tenemos otras opciones. Reducir el consumo igual sí, pero a prohibirlas tampoco. Igual gente necesita algún día. Un poco exagerada, pero sí que es verdad que tienen bastante adicción y no son saludables para los niños.
Europa refuerza su blindaje ante el terrorismo después de los ataques de estos días. El último anoche en Bruselas. Un hombre que ya ha sido abatido hoy por la policía disparaba contra la multitud y asesinaba a 2 ciudadanos suecos que habían ido a ver un partido de su selección. Ese encuentro futbolístico, por cierto, se suspendió. Bélgica, al igual que Francia, ya ha elevado al máximo su nivel de alerta terrorista. En España, de momento, se mantiene en 4 de 5, aunque el Ministerio de Interior ha ordenado medidas complementarias de seguridad. Hoy aquí se ha celebrado la mesa de valoración de la amenaza terrorista. Se ha acordado mantener ese nivel 4 vigente desde 2015, pero esta vez con un refuerzo de la seguridad en los puntos más sensibles. De los 5 niveles que existen, hasta la fecha España nunca ha alcanzado el 5º, el máximo. Los atentados del 11M en 2004 llevaron al entonces gobierno de Zapatero a impulsar un plan antiterrorista que constaba de 3 niveles de alerta. En 2015 el gobierno de Rajoy impulsa ampliarlo a 5 niveles mediante una ley orgánica que es aprobada por mayoría en el Congreso. Aprobada la proposición de ley orgánica en materia de delitos de terrorismo. Aunque inicialmente constaba de 3 niveles de alerta, en 2015 se amplía a 5, siendo el 1 el de riesgo bajo y el 5º el de riesgo muy alto. Estos niveles los activa el Ministerio del Interior en función del peligro de amenaza. Los ataques terroristas de París en 2015 contra la Sala, Bataclan y Charlie Hebdo, así como otros en Francia y Túnez, llevan al gobierno de Rajoy a la activación del nivel 4 antiterrorista en España, actualmente vigente. Este supone mayor presencia policial en las calles, así como la movilización de unidades especiales en sitios muy concurridos. El nivel 4 se mantuvo pese al atentado terrorista en 2017 en las Ramblas de Barcelona. La solidaridad de toda España con la ciudad de Barcelona, hoy golpeada por el terrorismo yihadista. Hasta la fecha el nivel 5 nunca ha sido activado, pero supondría la salida a la calle del ejército y la movilización de todos los efectivos de seguridad necesarios. El conflicto en Oriente Próximo ha provocado un choque diplomático entre España e Israel. La embajada ha intercambiado comunicados con el gobierno central después de las declaraciones de varios ministros que no han sentado bien a los hebreos. El titular de Exteriores ha querido hoy zanjar el asunto. Álvarez se ha pronunciado hoy sobre este tema en el Consejo de Ministros, pero parece que quiere dejar este asunto cerrado cuanto antes. Dice que es normal que en un mismo gobierno haya diferentes opiniones sobre un mismo tema, sobre todo si este gobierno está integrado por diferentes partidos. Insiste que es de coalición. Aún así, sí es cierto que desautoriza a sus compañeros porque ha dicho que las únicas 2 voces autorizadas para hablar de política exterior es la suya, por ser quien dirige esta cartera, y la del presidente del gobierno. 48 horas después de estas declaraciones, que se investiguen los crímenes de guerra, una barbarie y un genocidio, y que frene la masacre. Llegaba el comunicado israelí, en el que, aunque sin nombrar a nadie, sí acusaba a parte del gobierno de alinearse con el terrorismo de Hamás. La respuesta del Ejecutivo español no tardaba en llegar, rechazando lo que calificaba de falsedades. Yo llamé a la embajadora de Israel y le trasladé que lo consideraba un gesto inamistoso. Gesto inamistoso e incidente puntual. Así ha calificado hoy el ministro Álvarez el choque diplomático con Israel y asegura que la posición de España sigue siendo la misma. Y esa paz solo llegará a través de la solución de 2 estados. Una posición más avanzada que la del resto de líderes europeos, según la ministra de Derechos Sociales, pero que no es suficiente. Yo hablo evidentemente en nombre del Gobierno de España y en nombre de mi partido. Palabras que no han gustado a sus socios de gobierno ni a la oposición. En lo que toca a la política exterior es muy evidente que solamente hay 2 voces autorizadas, la del presidente del gobierno, por supuesto, y la del ministro de Asuntos Exteriores. El presidente del gobierno debería de poner orden, aunque comprendo que los votos de Sumar y los votos de Podemos son determinantes para que siga de presidente de gobierno. Dice el líder de los populares que lo peor que se puede hacer ahora es entrar en un conflicto diplomático con Israel. En las Cortes de Castilla y León no ha habido esta tarde declaración institucional en apoyo a Israel. PSOE y Vox aceptaban el texto, pero Podemos lo ha rechazado porque no se tenían en cuenta los asesinatos sobre la población palestina.
Los populares lamentan que la formación morada se muestre cercana a los amigos de los terroristas, ya sean ETA o Hamás, dicen. El PSOE ha calificado de falsa y miserable esa acusación de complicidad con el terrorismo. El Consejo Europeo ha celebrado una reunión de urgencia hoy por videoconferencia sobre la guerra entre Israel y Hamás. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 respaldan el derecho de los israelíes a defenderse y responder a la agresión, pero siempre dicen respetando el derecho internacional. Exigen que se permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y que se restablezcan los suministros de agua y de energía. Irán amenaza a Israel con una acción preventiva contra el Estado hebreo si este no detiene sus ataques contra Hamás en Gaza. El ejército israelí mantiene los bombardeos. Hoy, de hecho, habrían muerto 500 personas en un ataque contra un hospital de la Franja. Allí siguen los 200 israelíes secuestrados por Hamás, como esta joven que también tiene nacionalidad francesa. Los milicianos yihadistas exigen que Israel libere a 6.000 palestinos presos a cambio de sus rehenes. Y esa guerra también está condicionando al turismo internacional. Se han cancelado los viajes a Tierra Santa, pero no solo eso. Además de las peregrinaciones, hay otros destinos cercanos a esa zona que ya reciben menos turistas. El miedo a la guerra está afectando cada vez más a los viajeros y ya se están dando, nos dicen desde las agencias de viajes, cancelaciones masivas. El destino más afectado es Israel, esas peregrinaciones a Tierra Santa, pero también se están viendo perjudicados otros destinos muy populares hoy en día, como son Egipto o Jordania, por ejemplo. Desde las agencias de viajes ya se buscan planes B, pero insisten en la prudencia y en esperar a ver cómo evoluciona el conflicto. Lógicamente el más afectado es Israel. Es verdad que se le conoce como un destino de peregrinaciones y turísticamente está muy enfocado a ese sector, pero no debemos de olvidar que están muy afectados todos los países colindantes, en este caso, por ejemplo, países como Egipto o Jordania. Lo que están haciendo las marítimas es intentar hacer cambios que afecten en la medida de lo posible, en lo menor, a los pasajeros, pero claro, evidentemente son viajes muy concretos. La Guardia Civil investiga en Zamora a los padres de un bebé que se negaron a entregarlo a los servicios sociales y que huyeron a Portugal. El niño tiene poco más de un año y la Junta se iba a hacer cargo de él porque estaba presuntamente desatendido. La Guardia Civil de Zamora investiga a 2 personas por un delito de sustracción de menores. Los padres se negaron a entregar a su bebé de 16 meses a los servicios sociales cuando la propia Junta ya había resuelto una supuesta situación de desamparo del menor. Huyeron de su domicilio y se trasladaron a Portugal. Los agentes los han localizado y ahora mismo en el Hospital Virgen de la Concha se estudia sobre todo el aspecto sanitario del pequeño. Desarticulado un punto de venta de droga en la cárcel de Burgos. La investigación se inició después de localizar 120 gramos de hachís escondidos en un colchón. Un interno y su pareja están siendo investigados. Aprovecharon un vis a vis. Los agentes creen que querían vender la droga entre el resto de reclusos. En Boñar, en León, una familia procedente del País Vasco se ha intoxicado después de consumir setas que ellos mismos habrían recogido del monte. 2, de hecho, tuvieron que ser ingresados en la UCI. 3 miembros de una misma familia procedentes del País Vasco han tenido que ser trasladados al Hospital de León tras sufrir una intoxicación por el consumo de unas setas silvestres que habían recolectado en el municipio leonés de Boñar. En un principio uno de ellos tuvo que ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Tras pasar varias horas en la UCI, todos ellos ya han pasado a planta. Un alumno de 12 años de este instituto del Hospitalet de Llobregat en Barcelona ha apuñalado a una compañera. Le ha causado heridas leves. Los hechos ocurrieron ayer. Hoy un equipo de psicólogos ha ido al centro a prestar atención y asesoramiento al resto de alumnos y a los profesores que intentan volver a la normalidad.
Tanto el Ayuntamiento de Córdoba como la universidad donde estudiaba Álvaro Prieto han guardado un minuto de silencio por su fallecimiento. La autopsia ha confirmado hoy que el joven murió electrocutado el mismo día de su desaparición. La cámara de seguridad de una gasolinera lo captó paseando por el techo del tren y agarrándose a una catenaria de donde habría recibido la descarga. El delegado del Gobierno en Andalucía ha asegurado hoy que en la estación se le ofreció la oportunidad de cargar el móvil, pero que el joven no quiso aceptar esa ayuda. Hoy, en el Día de la Erradicación de la Pobreza, hemos conocido el informe que analiza los datos de Castilla y León. Aquí, 4 de cada 10 personas tienen dificultades para llegar a fin de mes. El 22% además están en riesgo de exclusión social. Esos son más de 500.000 de personas en la comunidad, 27.000 menos que el año pasado. La población en pobreza severa, estamos hablando que dispondrían una familia de 2 adultos y 2 menores de menos de 1.100 y pico euros al mes para vivir. Una cifra completamente insuficiente. Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Tu tiempo lo quieres para los tuyos, para disfrutar el presente. Compartimos los mismos paisajes. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. Los territorios implicados en el corredor atlántico noroeste insisten en reactivar una competitividad que dicen lleva estancada desde hace décadas. Creen que no solo sería bueno para potenciar sus economías, sino también para reducir esas diferencias territoriales. Por ejemplo, para el caso concreto de León, el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios dice que el problema está en retener el talento joven y también que se asienten las empresas. Dice que una oportunidad también muy positiva sería la apertura próxima de la variante de Pajares. El noroeste pide dar un impulso definitivo para poner en marcha el corredor atlántico que tanto tiempo llevan esperando. El noroeste, con las cifras, a 15-20 años para atrás, que es lo que hemos querido hacer, no una visión de una foto de 2 años, sino 15 años para atrás, tiene datos malos. Dejemos los datos malos, los hemos analizado, pusemos a ver qué podemos hacer para mejorar datos. Se calcula que la inversión pendiente para finalizar el corredor es de más de 7.900 millones de euros. A partir de ahí podría suponer una mejora tanto en el turismo como en las mercancías, generando 23.900 empleos y aportando 4.500 millones de euros al PIB en el horizonte de 2040. Datos que además hacen reflexionar de lo que hablamos de la España despoblada o de la despoblación, porque no es solo que ya haya actualmente territorios en despoblación, sino que estamos permitiendo que otros se vayan a esa despoblación. La situación de León es especialmente desafiante. Ha perdido un 6% de su fuerza laboral desde 2008 y su PIB de 2019 era 30 millones de euros inferior con respecto al de ese año. Todo aquello que puede dinamizar, en este caso inversiones nuevas, pues puede atraer planteamientos de establecimiento de empresas y, por consiguiente, de fijación de población, que creo que es uno de los grandes problemas que tiene en este momento la región. Antes de Navidad tendrán una reunión técnica con el Ministerio para evaluar la evolución de los trabajos que se están realizando. En las Cortes de Castilla y León esta tarde, críticas del PSOE al consejero Mariano Beganzones. Los socialistas le han afeado las 17 destituciones recientes y sus políticas de empleo, que califican de destructoras. En su respuesta, Beganzones ha presumido de una consejería que dice ha servido para frenar el despilfarro de dinero público, 40 millones de euros en 2 años. Consejería para la que la mejor política de industria es la que no existe. Destructora del comercio, destructora de los autónomos y destructora de las políticas para el empleo. Las únicas políticas destructoras que conozco son las políticas socialistas. Y le voy a corregir esos datos. Solamente se ha realizado un cese por interés público y el propio juzgado de lo contencioso nos ha dado la razón. Junta y asociaciones de empresas de transporte han firmado hoy un convenio para facilitar la formación de nuevos conductores. Faltan transportistas de camiones y de mercancías en todo el país, también en Castilla y León. Aquí hay unas 2.000 vacantes. Las compañías tienen dificultades para cubrir los puestos de los empleados que se jubilan. Rubén siempre quiso ser conductor de autobús. Desde pequeñito siempre me llamó la atención mucho este mundo.
Desde hace 15 años es uno de los 20 trabajadores de esta empresa de transporte de viajeros. No son 8 horas continuas como una fábrica, tienes horarios un poco partidos, es un poco delicado, ¿sabes? Y si no te gusta, pues olvídate que no vas a aguantar. Necesitan un permiso de conducción específico y el CAP, un certificado profesional. Es un trabajo sin paro. Aquí no se pasa de horas, no se trabaja de más, no se hace horas extras, porque como tenemos un tacógrafo en el cual hay que cumplir unas horas, se va a hacer las horas que están marcadas por ley. La edad media es de 58 años. Se complica el relevo generacional. Se está jubilando mucho conductor y no encontramos nadie en los pueblos para poder relevar a esa gente. En el transporte de mercancías la situación es aún peor. En toda España hacen falta 18.000 choferes que se suban al camión. Asfixiados en la búsqueda de conductores, hay pocos conductores, los trabajos son duros y muchas veces no quieren venir. Creen que las condiciones económicas son buenas. Es una profesión que sí que te puede dar una gran independencia económica y poder sacar una familia adelante. Es un trabajo de futuro y que además creemos que puede fijar población en la zona rural. El transporte es un sector estratégico del país. El 90% de las mercancías viajan por carretera. Durante todo el día se ha activado el aviso por fuertes vientos en la comunidad. En Valladolid, Salamanca y León han cerrado los parques municipales como medida preventiva. Además, se aconseja a los vecinos que retiren elementos exteriores de terrazas o balcones. El aviso amarillo por fuertes vientos deja un regalo de intervenciones de los servicios de emergencia a lo largo y ancho de Castilla y León, la mayoría de menor importancia, aunque una persona sí ha tenido que ser trasladada al hospital de Salamanca a ser afectada por la caída de un árbol en la Sierra de Francia. Por lo demás, en las ciudades como en Salamanca, en Valladolid o en León, se ha tomado la decisión de cerrar las zonas ajardinadas donde había mayor riesgo de desprendimiento de ramas, como este Jardín de los Gozos y las Sombras, y en general se pide a la población que extreme las medidas de precaución. Más noticias. El consejero de Cultura ha anunciado esta tarde en las Cortes que todavía no se han pagado los 17.000 euros a la empresa que presentó el logotipo de la marca de calidad Castilla y León Excelente. Santonja ha respondido así a las críticas del PSOE por esta adjudicación porque supuestamente ese logo se obtuvo de un banco de imágenes gratuito. Poco más de 17.000 euros que no se han pagado. Y apenas una semana para poner las cosas en sus sitios. Y proceso que hemos desarrollado con prudencia, con serenidad, con justicia y con discreción. Las decisiones derivadas de ese proceso se van a comunicar en breve. El Senado ha otorgado el premio Luis Carandel de Periodismo al director del Mundo de Castilla y León, Pablo Lago. Nacido en Ponferrada, ha sido distinguido en la categoría de territorialidad. En la de parlamentarismo, la Cámara Alta ha reconocido la labor del sevillano Juan Malamed, del diario El Mundo. Tanto Luismi en su restaurante como Javi Marce en su bar nacieron con la hostelería bajo el brazo. 1967-68 por ahí. Fue cuando empecé yo a ver platos y cubiertos y botellas. Nosotros llevamos aquí desde el 88. Vimos el negocio, nos gustó, lo cogimos, entonces funcionaba muy poco y nos trajimos a mi padre que tenía un bar pequeñito. Pero el camino no ha sido fácil. Se han enfrentado a la crisis de 2008, la pandemia y ahora la inflación. Las subidas de precios que estamos teniendo últimamente, claro, repercuten, obviamente, tienen que repercutir en el coste de los platos. Cuenta, los números cantan y dicen esto no sale así. Primero vino la crisis, que nos dio un bofetón, que nos quedó sentados, metes en un montón de dinero y nos amargamos a tope. Después llegó la pandemia, cierras. Y la falta de mano de obra les hace siempre tener que dar el do de pecho. Ahora mismo el personal es lo que nos mata. Más que nada, no porque no lo quieras coger, es porque no hay. La gente ahora joven no quiere trabajar como antes. Le dices que tiene que trabajar fines de semana y pues como que se prefiere otra cosa. Un sector que vive unos momentos complicados, pero que siempre está al pie del cañón para con su mejor sonrisa ponernos un gran sorbo de disfrute.